y acalorados. Entonces, pues es un tema importante. Vamos a iniciar, chicos. Importante el día de hoy, ya ven que les avisé pues desde hace un poquito más de 15 días. Eduardo es promotor de Allianz. Al igual que Patti, al igual que Adriana, al igual que yo, pues él está buscando lo mejor para sus asesores y las mejores estrategias. La diferencia es que Eduardo tiene pues 2024 de todo el año como promotor. Entonces, en 9 meses ha tenido resultados muy interesantes. Por ahí me estaban platicando entre altas y bajas, pues que tiene 16 agentes nuevos este año. Él está filtrando, pero es un número impresionante. Nosotros reclutamos 3 o 4 al año y ya los llamamos un éxito, ¿no? La verdad es que Lalo trae pues algo. Y aparte en el tema de inversión, ya está compitiendo con Patti y con otros jugadores muy fuertes del área de patrimonial y de elite. Entonces él trae una escuela ya de varios años. Ahorita les voy a platicar un poquito de él, de su trayectoria, pero sí andamos buscando personas que nos impriman valor. Él está buscando personas que le dejen algo a sus agentes, que les compartan un tema, en este caso yo, y yo estoy buscando gente que también les pueda compartir, ¿no? Entonces hicimos una alianza, un intercambio, donde pues él hoy nos va a compartir un poquito de su conocimiento, de su experiencia, de sus mejores ideas y prácticas que lo han llevado a en poco tiempo posicionarse como un promotor destacado de la compañía y como un asesor también, porque él, a diferencia de algunos promotores, existen pues 2 tipos, ¿no? Los que venden y los que solo forman. Existen este promotor un poquito más maestro, que no se mete tan en el día a día, y existimos los promotores que también andamos persiguiendo la chuleta con el plus y que ahí combinamos nuestros ingresos y mantenemos el hacha afilada. Yo ya me fui a comer con Lalo, ya platicamos de esta parte, ¿no? De cómo lleva su negocio. Creo que tenemos muchísimo en común. Y bueno, pues yo le dejo la palabra a Lalo para que nos platique y lo recibimos pues, con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Pues, antes que nada, agradecer nuevamente, Beto, ¿no? La invitación, ¿no? Con tus agentes, porque al final, hace un tiempo cuando ingresé a Allianz, hace año y medio más o menos, veía de repente las premiaciones de los mejores promotores, primer lugar, segundo, tercero, y siempre me encontraba a Beto y decía, yo quiero ser como Beto, yo quiero ser como Patti, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay gente que te alienta a buscar buenas prácticas. La verdad es que cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos a comer, ¿no? Bueno, ¿qué podemos aportar para el grupo de Allianz? Porque al final no somos competencia, ¿están de acuerdo? Si nosotros vemos a las promotorías como competencia, realmente no es así. Si vemos a los compañeros que están al lado como competencia, no es así. No, al final somos aliados estratégicos o socios comerciales. A veces eso para muchos les hace mucho sentido, pero para otros no. ¿No? Oye, ¿por qué no invitas a un familiar, un amigo a trabajar? No, pues me va a quitar mis clientes. Pero no es así, la verdad es que no es así. Eso ser socio comercial o aliado estratégico es ir con más personas a compartir lo que es importante para todos. Y vemos que estas prácticas cuando las entendemos, ¿no? Si vamos a una plaza comercial, anteriormente se ponía una persona de un restaurante en una esquina y luego se pone otra esquina y dice, es mi competencia. Pero al final cuando somos o entendemos el concepto de socios comerciales o aliados estratégicos, vemos que cuando juntamos a un consorcio de lo mismo es mucho mejor. Y ese concepto lo vemos en las plazas comerciales, ¿no? Si tú vas al área de comidas, pues todas las mejores marcas están en las mejores plazas comerciales. Y lejos de ser competencia, pues somos aliados estratégicos y todos ganamos. Pues bueno, con eso hago hincapié en la invitación de mi Beto. Y el día de hoy, más que otra cosa, es compartir. Seguramente todo lo que voy a compartir, yo estoy convencido de que ustedes ya lo saben. No hay nada que vaya a traer el hilo negro o está inventando cosas. No, realmente no. La verdad es que no. Pero cuando platicamos un Beto de servidor, bueno, ¿qué podrá traer con ustedes que nos apoye? La verdad es que ahorita nosotros como promotoría estamos buscando especializarnos, ¿no? Sabemos que Allianz maneja productos espectaculares, pero como ven mercadólogo y publicista, siempre decimos, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos tener que puede impactar mejor a los mercados? Y ustedes saben que hay un término que es, se ocupa mucho en marketing. Y la parte más importante es hacer como esa competitividad que luzca mucho para los demás, ¿no? Si yo puedo hacer que mi empresa, mi marca y mis productos y lo que yo traigo al mercado luzca más que en los demás, eso me puede ayudar a mí a tener mejores resultados a diferencia que otras personas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo vengo de la industria farmacéutica. Mi trabajo era, cuando venía una molécula nueva, mi trabajo era investigar cuál era
el perfil de especialistas más importantes en México y llegar con ellos y ofrecerles a través de una ayuda visual y una técnica de ventas como un producto nuevo, una molécula nueva. Tú decías a un especialista, un cardiólogo, un internista, un nefrólogo o un neurólogo, oye, deja de prescribir eso que te ha funcionado durante muchos años, ahora prescribe eso, ¿no? Entonces, esa parte es muy complicada. Y lo que quise hacer yo es traer esa estrategia de ventaja competitiva que utiliza la industria farmacéutica a la industria del ramo asegurador. Cuando entro aquí, yo entiendo que hay otras marcas que son muy buenas como Seguros Monterrey, GNP, Mafre, Prudential y muchas más generalmente, pero la mayoría de las marcas maneja productos commodities. Los productos commodities es protección, gastos médicos, auto algunos, pero hay una serie de productos que en lo personal identifiqué a Allianz que nos hace muy diferentes a todos los demás. Y es los productos de estrategias patrimoniales. Optimax Patrimonial, Optimax Elite y rentas privadas. Entonces, si yo, Eduardo, salgo con muy buenos productos de la marca y llego con un cliente, ese cliente seguramente, si es un cliente que le gusta analizar, investigar, comparar, va a ver otros productos del mercado y va a decir, mira, tus gastos médicos mayores son muy buenos, Eduardo, pero deja de compararlos con GNP, con MedLife, con Mafre, con Prudential, con bla, 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 bla. Y al final, como la mayoría de los clientes, se va a quedar normalmente con el más económico, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho en marketing que se llama ventaja competitiva. La ventaja competitiva es, ¿qué tengo yo que no tienen los demás? Cuando alguien más tiene algo, ya no es ventaja competitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es una desventaja? Que tienen ellos que no tenga yo. Entonces, los mercadólogos siempre nos enfocamos en la ventaja competitiva. ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? Entonces, haciendo un análisis muy simple, bueno, ¿qué tiene Allianz que no tiene la mayor parte de los otros productos? Y son 3 productos que conocemos, ¿están de acuerdo? También la Optimax Plus, que es un producto 99% de inversión, que está empaquetado hoy como un PPR, que es lo que se conoce también, artículo 151, pero al final es un producto que es 99.9% de inversión. Que otras marcas, hay uno muy parecido para ahí, pero otras marcas no manejan, y junto con Optimax Patrimonial y Elite, son productos que la competencia no maneja. Si es complicado, y es retador, y es de aplaudir también, que nosotros podemos ofrecer un plan de protección para alguien, sabiendo que dice, oye, voy a comprar un producto que tal vez nunca vea, voy a estar pagando, pero no puedo ver, no puedo presumir a diferencia de unos zapatos, o de un celular, de un carro, pero ahora sí lo voy a pagar. La persona que vende un plan de protección, gastos médicos mayores, y cuando alguien ofrece inversiones, es sumamente sencillo de vender, porque la gente aquí sí lo puede palpar, y la gente dice, no es un gasto, sí es una inversión, ¿no? Entonces, para todos nosotros que hemos vendido productos de protección, gastos médicos mayores, algún tipo de protección de auto, residencial, comercio, ya hicieron la parte más complicada, porque la gente normalmente no lo ve como una inversión, lo ve como un gasto. Algunos lo manejan como una estrategia de deducción fiscal, pero cuando tú a alguien le presentas inversiones, la gente dice, yo sí quiero ganar. Y ahorita lo que les quiero compartir es, haciendo una ventaja competitiva de qué tiene Allianz que no tienen los demás, pues manejamos estrategias patrimoniales. Optimax Protección, Patrimonial y Elite. Lo que les voy a compartir, seguramente ustedes ya lo saben, pero esto yo lo compartí con los asesores que tengo en la promotoría. Y para poder ofrecer algo, a mí siempre me gusta entender un contexto. ¿Cómo vive la persona o qué piensa la persona? Si me voy a acercar con la mayoría de las personas a ofrecer un producto de inversión, primero yo, Eduardo, me gustaría saber qué piensa esa persona, cómo vive esa persona, cuáles son los hábitos de esa persona. Pero si yo le pregunto a las personas, la mayoría no me lo va a decir, porque incluso tal vez no lo sepan. Entonces, lo que yo hice fue, ya se adelantó muchito, fue esta parte. Hay un estudio, que es un estudio de inclusión financiera, que hace INEGI y el Banco de México cada 4 años. Y este estudio, principalmente lo que nos ayuda a nosotros es a entender cómo piensan y cómo viven los mexicanos y las familias en cuanto al ahorro y sus finanzas. Entonces, cuando yo, Eduardo, entiendo esta parte, que ustedes ya lo saben, pero entendemos ese contexto, nos damos cuenta que tenemos muchas oportunidades. Entonces, este estudio, ¿no?, ¿qué nos dice principalmente? Que hay solamente 2 tipos de ahorro en los mexicanos, ¿no? El ahorro formal y el ahorro informal, ¿no? Solamente. Entonces, ¿qué nos dice cuál es el ahorro informal? Pues el ahorro informal es que nuestro capital está guardado o acumulado o resguardado en una institución que no está regulada. ¿Cuál es principalmente? La casa, ¿no? Entonces, todo lo que es ahorro informal, ¿qué te dice? El ahorro informal es donde él o los mexicanos tienen su dinero guardado o acumulado, pero que no está en una institución financiera. ¿Y qué nos dice? Me estoy adelantando un poquito, perdón. ¿Y qué nos dice? Ahora sí, perdón. La gran mayoría de las personas
sí ahorra en México. Si nosotros creemos que los mexicanos no son ahorradores, la noticia es que los mexicanos sí ahorran, sí ahorramos. Tal vez no todos, pero una gran parte sí. Y la gran mayoría lo tiene en la casa. El 42% de la población mexicana tiene su dinero en casa. Mi pareja, Anabel, tenemos 7 años, ¿no? Y mi suegra tiene negocios de joyería de plata en Ciudad de México. Y son de las principales familias joyeras aquí en México, y su familia fuerte es de Guadalajara. Cuando yo conocí a ellos, me di cuenta que acumulan una cantidad impresionante de capital, pero son de los mexicanos que ese capital, la mayoría, lo tienen en casa. Y me hace mucho sentido con este estudio de inclusión porque es un reflejo de muchas familias mexicanas o de muchos empresarios o gente de comercio, comerciantes, que así lo hacen. No sé si ustedes han llegado a tener algún cliente conocido que está en la central de abastos en México o en Puebla, y cuando ustedes se enteran en dónde está su capital, dicen, no, es cierto, ¿y en qué parte está? Porque la mayoría también está en casa, ¿no? Entonces, los mexicanos se ahorran, pero la gran mayoría de los mexicanos tenemos el capital guardado en casa. Hay otra parte de los mexicanos que se pone todavía más creativos y dice, oye, ese capital para que no me lo gaste, lo voy a poner en una tanda, ¿no? Ya hace tandas en el trabajo con la familia, y al final también es una parte importante donde está ese capital ahí guardado circulante, ¿no? Pero la parte más importante es que los mexicanos sí ahorran. ¿Quieres tomar una foto? Adelante. Sí ahorran. ¿Sale? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son las características y la parte negativa de que el mexicano ahorre y tenga ese capital en un instrumento que son no formales, o sea, en casa, en tandas, prestado o alguna parte? Primero, que guardar dinero dentro del hogar, ¿qué es lo que genera principalmente? Inseguridad o vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen a algún abogado de lo familiar o algún tema mercantil, verán que la mayoría de los robos o de los fraudes de casa-habitación son de una persona cercana o de un familiar. Entonces, cuando nosotros o el mexicano tiene su capital guardado en casa, realmente tiene una parte muy insegura de vulnerabilidad. ¿De qué? De perder su capital. ¿Entre quién? Entre conocidos y personas cercanas. Otra de las características del ahorro informal en nuestro país es que son instrumentos no regulados o no supervisados por gobierno. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo en alguna tanda, no sé si les ha pasado o han escuchado de repente, que en las empresas, principalmente los corporativos, yo soy de la Ciudad de México, tuve la oportunidad de trabajar en varios corporativos, me tocó alguna vez en un corporativo de una empresa muy grande que es Danone. De repente hay algunas personas que se ponen muy creativos y hacen tandas, pero de repente hacen tandas muy grandes, ¿no? Con los fondos de ahorro, las cajas de ahorro, con varias personas, y es muy común que de repente Eduardo salió de la empresa por malas prácticas y ¿qué creen? No pagó ese fondo de ahorro. Entonces también el no tener ese capital resguardado en instituciones financieras reguladas, pues también hace que las personas pierdan capital de alguna forma. Y también tener accesibilidad o inmediatez. Cuando yo tengo el dinero ahí, si el objetivo del ahorro es tener una serie de capital guardado, es para un objetivo común. Todos los expertos en finanzas nos dicen que tener capital guardado, tener un ahorro, siempre estar vinculado o ligado a una meta financiera. Cuando yo, Eduardo, tengo una meta financiera o los mexicanos tienen una meta financiera, es más fácil hacer renuncias a corto plazo para tener una meta financiera mucho mejor, ¿no? Entonces, un ejemplo, si yo, Eduardo, quiero comprar un terreno para construir mi casa, si yo, Eduardo, quiero guardar capital para pagar la escuela de mis hijos, si yo, Eduardo, quiero guardar dinero para irme de viaje tanto tiempo, entonces yo al tener accesibilidad o inmediatez en mi casa, es muy probable que la meta no la cumpla. ¿Están de acuerdo? Porque entonces de repente el fin de semana salimos con la familia o con la pareja y de repente vamos a una plaza comercial y dicen, ¡ay, ese buen fin! Pues aquí está la pantalla que tú no tenías pensada comprar y es una pantalla gigante para ver el mundial y está el 70 más el 20 más el 30 de descuento a 54 meses sin interés. Entonces, ¿qué hace la persona? Cuando tiene inmediatez en la casa, toma capital que no tenía pensado y hace una compra impulsiva y al final esa meta que quería que era importante para su vida no la cumple. Entonces, las personas cuando tienen el capital guardado en su casa, uno de los puntos negativos es que difícilmente pueden cumplir metas importantes en su vida. Y por otro punto, una característica de tener tu capital guardado en la casa es la economía inflacionaria. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que el objetivo principal y la naturaleza del dinero es que el dinero esté circulando. Entre más circule el dinero, mejores rendimientos da. Pero cuando el dinero está parado, está resguardado, el dinero pierde su potencial. ¿Qué quiere decir? Es un dinero que está estancado y aparece la depreciación. Como todos sabemos, el aumento de la inflación es el aumento considerable de los productos y los servicios constantes en el mercado. Si yo, Eduardo, al inicio de año en enero, tengo
50,000 pesos y me quiero comprar una moto, y al final voy en diciembre a comprarme esa moto, tal vez la moto ya no cuesta 50,000, cuesta 53,000. ¿Qué quiere decir? Que mi dinero se depreció. Entonces, también el tener el capital guardado en la casa, pues principalmente es una pérdida del capital, que es depreciación. ¿Sale? Es la parte más importante como resumen, ¿por qué no tener el capital en casa? Y luego viene el ahorro formal. El ahorro formal es cuando nuestro capital está depositado en una cuenta bancaria o en una institución financiera regulada. Esto, indudablemente, trae mejores beneficios a los ahorradores de tenerlo en casa a no tenerlo, pues es mejor tenerlo en el banco tal cual. Aún así, muchos mexicanos no les gusta tener ese capital en el banco porque dicen, me van a quitar impuestos y me van a robar. No quiero pagar impuestos, ¿no? Pero aún así, no que no dice el estudio de inclusión financiera, pues los mexicanos que ahorran en instituciones formales tienen mejores oportunidades de tener mejores metas financieras. Entonces, aquí la parte más importante es que vienen algunas características. Las personas que tienen su capital en el banco, la mayor parte lo tiene en una cuenta de ahorro, que es un 74%. La cuenta de ahorro, aparte de que cuando nosotros vamos al banco y tenemos una cuenta de ahorro, hay algo que se llama CAT, ustedes lo conocen, el costo anual total. Apertura de cuenta, manejo de cuenta, apertura de cuenta de cheques, manejo del plástico, consulta de saldo, disposición de efectivo, y todo ese capital, aunque no parece, es muy alto. Aquí la gente que tiene su capital en el banco lo tiene en una cuenta de ahorro. Aparte que paga un CAT, que es muy alto, que va entre el 4% y hasta el 8% en nuestro país, que es muy alto, este costo anual total, realmente el banco está teniendo nuestro capital, pero no está generando ningún tipo de beneficio. ¿Están de acuerdo o no? Pues la mayoría de las personas o de los mexicanos que tienen eso en el banco lo tienen en una cuenta de ahorro, que quiere decir, su dinero está sin trabajar. ¿Saben? Características importantes del ahorro formal, así como el ahorro informal también tiene características. Primero, que el dinero ahorrado está en una cuenta bancaria. Al estar en una cuenta bancaria, a diferencia de tener el capital en nuestro hogar o en una tanda, sí está resguardado, pero como dijimos, tenemos costos altos de manejo de nuestro capital, que es el CAT, que va desde un 4 hasta un 8% anual, que es muy alto en nuestro país. Posteriormente tenemos retenciones de impuestos, que ustedes lo saben. Algo que tienen nuestros productos, ya sea Elite principalmente, es que nosotros sabemos que anualmente nos cobran hasta el 0.8%, hoy es 0.850% de retención anual, solamente por tener mi capital en el banco anualmente me retiene de un 0.8% hasta un 0.50% anual. Pero si yo, Eduardo, tuviera llegar a tener CETES o algún tipo de instrumentos, de esa ganancia, el banco a mí me retiene el 10% de las utilidades. Cuando los bancos ofrecen a los ahorradores, tú tienes 1 millón de pesos, 2 millones, te ofrezco un producto de ahorro, obviamente el banco no comparte esto. Para la gente que hemos ido al banco, ¿no? como estudio de mercado, si yo tengo 2 millones de pesos, ¿qué me ofreces? El banco normalmente nunca te comparte los costos anuales totales, ¿no? Ni tampoco te comparte las retenciones. No sabemos que la mayoría tenemos una retención de ese 0.8% y del 10% sobre las ganancias reales. ¿Por qué es importante? Porque ahorita vamos a compartir, ¿no? Dentro de los productos que nos ofrecen los bancos principalmente son CETES, ¿no? CETES nos dan, si tenemos tal vez 200,000, 300,000 pesos de un ahorro, ya si queremos productos más sofisticados, tendré que ser arriba del 1,000,000 o los 2 millones dependiendo del banco, ¿no? Entonces, un banco por 300,000, 250,000 no nos va a ofrecer un producto mucho más efectivo que manejan los CETES ellos. Y sabemos que históricamente los CETES en los últimos 10 años han dado entre un 5 hasta un 7%, ¿no? En los últimos 2 o 3 años ha dado muy buenos rendimientos el CETE, pero no nos olvidemos de que el CETE realmente no es un instrumento de ahorro. ¿Están de acuerdo o no? Es un instrumento que, a diferencia de las personas que tienen su capital guardado en la casa, los CETES son un instrumento que, si yo pongo mi capital en CETES, realmente no va a dar una ganancia. Realmente lo que hacen los CETES es que, ante la depreciación, mi capital en la inflación hace que no vaya perdiendo precio. Pero muchas de las personas creen que los CETES es un instrumento que te da ganancias. Y lo único que hacen los CETES históricamente es que tu capital no pierda rentabilidad ante la inflación. Entonces, si yo tengo mi capital guardado en la casa, mi dinero se deprecia. Si lo tengo en el banco, lo mejor que me puede ofrecer el banco es que esté en CETES. ¿Qué quiere decir? Que mi capital no es que va a ganar, es que simplemente no va a perder potencial, que se llama depreciación. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿cuántas personas, cuando nosotros vamos con algunas personas, dicen, es que yo tengo en CETES y me da hasta un 9%? Pues sí, últimamente ha dado un 9% porque la inflación, ¿qué creen? Ha estado históricamente muy alta, un 8.72%, 7.82%, casi 8 puntos de inflación, y los CETES dan 8%, 9%. ¿Por qué? Porque la inflación es muy alta.
Pero no es que estemos ganando más. La inflación es tan alta en nuestro país que los CETES tienen que crecer para que no se deprecie nuestro capital. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son las alternativas que el banco? Sí, que a diferencia de tener nuestro capital en la casa, atender a una institución financiera es mucho mejor. Pero la mayoría de los mexicanos tienen una cuenta de ahorro nada más. ¿Qué quiere decir? Que están pagando un costo total muy alto, entre un 4 y un 8%. También tienen disposición de efectivo, tienen liquidez. Y sabemos que, como dicen los expertos en finanzas, para tener una meta importante, no tienes que tener la liquidez importante. Entonces, si la gente tenemos liquidez, no es que sea bueno. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido con algún cliente o un prospecto y nos dice, oye, pero ¿puedo tener liquidez? Liquidez parece que es lo mejor, pero liquidez no es lo mejor, porque el experto en finanzas te dice que si tú quieres tener una meta importante en tu vida a largo plazo, tu capital ahorrado debe estar ligado o anclado a una meta financiera. Y si estadísticamente y históricamente yo tengo liquidez, difícilmente voy a poder cumplir esa meta. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué hay que decir? Las personas que tienen liquidez difícilmente cumplen metas. Entonces, cuando nosotros estamos con un prospecto y dice, oye, pero tengo liquidez, o es que yo necesito liquidez, es, bueno, compárteme cuáles son las metas más importantes para ti y para tu familia. Si tienes metas importantes como un terreno, una casa, un viaje, algún negocio, para ti no te conviene la liquidez, porque es muy probable que entonces te quemes el capital y pierdas ese ahorro para poder tener una compra más importante. ¿Están de acuerdo o no? Ok. Entonces, lo mejor que nos pueden ofrecer los bancos por costo en ahorradores pequeños son CETES. Y recordar para nosotros y para los prospectos que los CETES no es ganancia, es solamente un instrumento para que nuestro capital no se deprecie. ¿Están de acuerdo? Y no importa qué tan altos sean, quiere decir que la inflación es muy alta nada más. ¿No todos los bancos ofrecen CETES o sí? Casi todos los bancos te ofrecen CETES porque es la forma en la que trabajan y esa pregunta es importante. En esta parte que dice por acá, dice crear historial crediticio. ¿Cuál es el objetivo de por qué la persona cuando va a un banco te dice mete tu dinero a un banco? Porque el objetivo es crear historial crediticio. Y sabemos que el negocio del banco es adquirir el dinero barato y prestar el dinero muy caro, ¿cierto o no? Entonces, casi todos los bancos nos van a ofrecer CETES de entrada, porque el CETE es, recuérdame tu nombre. Julio. Will. Hasta acá se transformó, hasta acá llegó como teléfono descompuesto. No sé por qué, pero hasta acá llegó, sí, algo llegó así. Llega Will al banco y tiene $1,000,000. ¿Y qué te dice el banco? Will, yo por ese $1,000,000 te voy a ofrecer CETES. Yo, banco, adquiero tu dinero de forma económica porque te voy a pagar CETES, este porcentaje, 9%, 8% hoy en día. ¿Qué hago yo, banco? Yo, banco, como sí manejo, pues obviamente pongo a trabajar mi capital en diferentes portafolios de inversión que me ofrecen mejores rendimientos. A ti yo te garantizo que te voy a dar un 5.28% al final del año, pero yo lo puse a trabajar en instrumentos como los que nosotros tenemos, que te ofrecen 22, 30, 34%. Yo gano 34%, te entrego tus 5 y me quedo el 30%. Es el negocio de los bancos. Por eso cuando vamos con los bancos difícilmente nos pueden entregar productos o portafolios que ofrezcan mejores rendimientos por mucho que la inflación. Eso es indudable. Y pueden hacer un estudio de mercado ustedes que yo se los recomiendo. Y tú lo estás manejando como que el dinero que el banco mete tu dinero a inversión. Claro. El banco realmente lo que hace es, me dame $1,000,000, llega lo presto. Y digo, Gabriel, aquí está $1,000,000, ahora me vas a pagar $1,500,000. A través del interés de la tarjeta de crédito, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, y eso puede ser otro ejemplo, porque ya sea inversiones o la parte de los créditos o de las tarjetas, que son los intereses más altos. Pero ¿qué es lo más importante? Que cuando nosotros tenemos esta información que nos da el estudio de sanidad, podemos entender, primero, que en la cultura mexicana, el mexicano se ahorra. Segundo, que la gran mayoría lo tiene en su casa y lo pierde en tandas o con familiares por robos. Y que el tener su dinero en casa, aparte de que se deprecia, no cumple metas importantes, porque tiene disposición de efectivo, que se llama liquidez. Entonces, hoy sabemos con esta información, al menos de estas diapositivas, que cuando digan, es que necesito liquidez, entonces platícame qué metas importantes quieres tener, porque la liquidez, lejos de ayudarte, te va a hacer que tu meta no la cumplas. ¿Sabe? Segundo, podemos tener toda la tranquilidad de que los bancos difícilmente nos van a ofrecer portafolios de inversión muy altos. ¿Por qué? Porque no es el negocio del banco. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Hasta aquí, aparte de Will, ¿algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno. En porcentajes, ¿no?, de la gente que tiene ahorro formal, que son los bancos, en cuentas de ahorro nada más. Ahorro informal, que es la gente que lo tiene en casa o en tandas. Y la mezcla es un 70%. O sea, de la población, el 70% de los mexicanos sí ahorra. Sí ahorra, pero la mayor parte lo hace en casa o lo hace en banco. Entonces, ya con esta información que nosotros tenemos, vean ya por ende qué tan competitivos son nuestros productos. Optimax, Elite y Patrimonial. Que ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de eso. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, yo, Eduardo,
¿no? Cuando le comparto esta información a los agentes que están en la promotoría y diciendo qué es lo que los mexicanos hacemos y cuáles son las alternativas que tenemos, que es casa o banco, sabemos que a partir de este momento, todas las personas que están allá afuera no tienen competencia con nosotros. Sabemos que nuestros productos indudablemente son altamente competitivos por mucho. Entonces podemos salir todos los días con la tranquilidad de que con la persona que nos pongamos, que es un prospecto, que tenga ese potencial de ahorro, lo que le ofrezcamos o tiene su dinero en su casa o lo tiene en un banco. Y ante eso no tenemos competencia. Y eso nos da mucha seguridad para nosotros poder ofrecer los productos que tenemos, que es la parte más importante. ¿Qué es importante? ¿No? Edades de ahorro. De 18 a 21 años, cuando la gente ya está en la universidad o salió de la universidad en trabajos, la gente se ahorra. De 30 a 39, de 40 a 49, 50 a 59 y hasta los 70 años. Ahí dice, fíjense en esta estadística que nos dicen, entre más jóvenes ahorran más, pero la cantidad de ahorro es menos. Yo joven sí ahorro, ¿por qué? Porque me quiero comprar una casa, sí ahorro porque me quiero comprar un carro, sí ahorro porque me quiero ir de viaje, sí ahorro, pero las cantidades de ahorro son menores. Cuando va pasando la edad, los adultos y adultos mayores sí ahorran menos, porque están jubilados y pensionados tal vez, pero su capital de ahorro es mucho mayor. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a identificar con esa segmentación de mercados que nos da el estudio de sanidad, podemos ir bien sencillo. Para los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años, ¿qué producto le vamos a dar? Que sí quieren ahorrar. Optimax Plus, ¿por qué? Porque con 1,500 pesos, ellos sí quieren ahorrar, quieren tener rendimientos. No nos equivoquemos, pero para la gente que tiene entre 59 a 70 años, este mercado es el mejor de nosotros. Gente que está por jubilarse y pensionarse, o gente que ya se jubiló y pensionó. Y sus ahorros son de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Entonces, a estas personas yo no les voy a ofrecer obviamente un Optimax Plus, pero sí puede ir con un Elite y con un patrimonial. La mayor parte de los clientes que tenemos son clientes que tienen entre 1 millón y 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta edad están a punto de jubilarse y pensionarse. Y cuando nos acercamos, nos dice, al próximo año. Y cuando llegue ese año, y le mostramos la información del estudio que tienen en casa la opción o el banco y lo que les ofrece Allianz, dicen, yo contigo sin problema meto mis 3 millones de jubilación y pensión. Entonces, los clientes que tenemos van entre 1 millón y 5 millones, la mayoría. ¿Por qué? Porque son de estos. Y la gran mayoría de los clientes que tenemos, jóvenes, son de los 18 a los 29 años de edad, que es con Optimax Plus desde 1,500 pesos mensuales. ¿No? Es la segmentación de mercado que no está equivocada, que ya nos da este estudio de entrada. Ahorro por condición laboral. La gente dice, no estudio y no tiene trabajo, ahorra no sé cómo, pero bueno, apareció ahí. Solo estudiante ahorra, trabajo informal ahorra y trabajo formal ahorra. ¿Qué quiere decir? Los mexicanos, aunque no parezca, sí ahorran. ¿Cuánto? No sé, pero ahorran y luego lo gastan en poco tiempo, ¿no? Porque no lo saben conservar. Pero para mí esta es una de las partes más importantes. La gente que estudia hasta primaria, que son comerciantes, sí ahorra. La gente que tiene secundaria ahorra más. La gente que tiene nivel medio superior ahorra más. Y la gente que tiene licenciatura ahorra más. ¿Qué quiere decir? Que a mayor información o mayor conocimiento, la gente ahorra más. Y entonces, algo que compartí en la promotoría con los agentes que tenemos es, ¿cuál es nuestro trabajo? Informar y educar. Porque yo, Eduardo, entiendo que entre mayor información y mayor educación, la gente va a ahorrar más. Entonces, si nuestro trabajo es informar y educar, sabemos que tenemos más oportunidades de que la gente se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos no entienden las áreas de oportunidad que es tener mi ahorro en casa o en el banco a tener un producto como este. Entonces, mi trabajo no es salir a vender, es simplemente salir a informar o educar de este tipo de información para que la gente tome su propia decisión. Y nosotros sabemos que cuando nosotros informamos y educamos correctamente, no tenemos que vender, la gente compra. Porque el principio del marketing no es vender, es yo te ofrezco algo o te lo comparto para que tú compres y me lo pidas a mí. Y cuando nosotros informamos y educamos correctamente, la persona me dice, bueno, entonces ¿cómo le hacemos para abrirlo? Perfecto, yo no te vendí, tú lo compraste. ¿Están de acuerdo o no? Es el principio de la venta. Y este es nuestro trabajo principal. Entonces en la promotoría nos estamos especializando en ser no agentes seguros, sino ser asesores financieros. Porque sabemos que cuando esta persona adquiere un producto y empieza a ver después en su portal de cliente, no tenemos ya varios clientes que mostramos obviamente tapando la información confidencial a los demás prospectos, historias de éxito. Tenemos clientes que metieron 1 millón de pesos y en 4 meses ganaron 400,000 pesos. Tenemos un cliente que metió 5 millones y en 6 meses ganó 1,400,000. Entonces cuando la gente lo ve, obviamente es un caso de éxito que difícilmente un banco se puede comparar con nosotros en rentabilidad. Las calculadoras que tenemos, tanto de lead como de patrimonial, solamente están hasta un 10 o un 12%.
Porque como nosotros estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, no podemos ofrecer rendimientos que sean por arriba del 12%. No se puede. Pero cuando mostramos los casos reales de un cliente que metió $1 millón y ganó 400,000 pesos en 4 meses, un millón que metió 5 millones y en 6 meses ganó 1.800.000, y dice, caray, o sea, no hay nada que se parezca. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, esa parte es importante. Acaba de decir algo bien importante Lalo, él no lo sabe, pero acaba de decir algo bien importante. Gracias, me sentía raro. Y lo voy a puntualizar porque hace 8 días fue un tema interesante, ¿no? Yo estaba pensando mucho porque al final de cuentas, los asesores que ya llevamos más tiempo en esta carrera, tenemos ideas que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que nos han venido funcionando. Una gente que se conectó en 2018, 2019 o que vivió la pandemia, pues le tocó un mercado, y a una gente novel que está empezando su carrera en 2023 o 2024 trae otras ideas y trae otra formación. Ahora, antes de responderles el gran tema importante, yo sí les quiero pedir que revisen los rendimientos históricos que han tenido estos planes. Porque nosotros nos estamos cerrando el mercado solito, pero solitos al decir, presento un 10, pero CETES me da el 9. ¿Qué creen que va a decir un cliente? Me quedo con CETES, me estás presentando lo mismo. Y nos estamos cerrando, y yo les entiendo por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque queremos ser precavidos, porque queremos ser conservadores. La semana pasada nos dio una plática un ponente, que es el agente número 1 ahorita de Castillo de Asesores en Valor Plan, y él en el simulador de 12% que está como simulado, él le sube hasta 15%, y no pone un portafolio en especial, simplemente le mueve el cotizador. Ahora, el tema es muy puntual aquí, porque si yo me voy a Nasdaq 100, a ACWI, a Clean Energy, que por cierto venía de la patada, ¿no? Oro, esos portafolios ya no están ponderando al 10%. Si yo me quedo con eso y le sigo diciendo a mi cliente, mira, es que yo soy muy conservador, mira, es que yo soy muy realista, voy a empezar a perder mercado porque el cliente va a decir, me voy a CETES. Y yo creo que a pesar de que ahorita estamos puntualizando esta parte, el simulador no te lo va a permitir. Y si hay una razón de peso. Pero yo ya no voy a simular. Ni Pati, ni ningún campeón de inversión. Espero que no me contraigan. Pero ya no utilizamos el simulador. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de la realidad. Yo creo que en Optimax Plus es muy importante que empecemos a pensar de esa manera, como un asesor profesional. Y un asesor profesional, una casa de bolsa, un banco, no te presenta simulaciones de absolutamente nada. ¿Qué te hace? Te muestra los rendimientos históricos. Y yo veo un área de oportunidad bien importante en los asesores que seguimos vendiendo con la cotización arcaica del 10%. Y que no estamos entrando a entender y a que mi cliente entienda que Nasdaq en 2022 dio el 35%. Si yo me quedo con eso, puedo hacerlo, estoy en mi derecho, pero creo, y yo me iba a decir hace una semana, que mis ventas van a sufrir. ¿Por qué? Porque estoy dejando de ser competitivo y no le estoy diciendo a mi cliente la verdad. Muchos de ustedes están interesados en decirle a sus clientes la verdad. No le quiero mentir, no, es que yo no quiero comprometer. Pero al no decirle, al mostrarle 10% anual y no mostrarle el rendimiento histórico, en realidad ahí es donde lo estoy engañando. Y estoy permitiendo que se vaya al banco a que le paguen lo que le sobra cuando le sobra, si le sobra al banco. ¿Es ilegal mostrar rendimientos arriba del 12% para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Sí. ¿Es ilegal para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de las compañías? No hay una ley que lo prohíbe. Y la semana pasada lo dejé muy al azar también por temas de tiempo, pero ahora sí quise hacer la puntualización y bueno, pues aquí está también alguien que está destacándose mucho con este producto. Si mi producto fuera Vector, Actinver, y yo hago eso, sí estoy rompiendo la ley. Sí. Pero el Optimax Plus está bajo la figura de artículo 93 y de fideicomiso. Y entonces, en ese aspecto,
nosotros no somos inversión en bolsa. Por eso no pagamos el 10%, por eso el cliente si se muere recibe el dinero como una suma asegurada. Estoy hablando de Optimax Elite. Y por eso es importante entender a fondo los resultados financieros. Tenemos a Julia acá bastante seguido y no había surgido esta duda tan interesante. Hoy abordémoslo. Y yo creo que aquí el tema es, si nosotros el simulador no nos está atrayendo clientes, al menos a mí, el lead patrimonial no me está cerrando ventas con el cotizador, yo voy a empezar a hablar de la realidad que son los portafolios históricos. Pero bueno, voy a que me lo pregunto un poco, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es ilegal o no es ilegal? Bueno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y las casas de bolsa no pueden presentar rendimientos mayores a 12%. Ajá, sí. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no tiene esa restricción, y no tiene esa restricción porque nuestros productos no son esa connotación de inversión, son fideicomisos y son artículo 93. Si quieren entrar más a detalle, lean el artículo 93 y el 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y no hay una denominación de rendimiento. ¿De qué voy a hablar? De lo real. Muchas veces nos vamos muy pesimistas. Presentar hoy el 10, el 11, el 12, ya está siendo pesimista. Presentar el 15, ya me estoy yendo a lo muy optimista, ¿no? Seamos realistas. Ese sería mi consejo. Obviamente, Lalo ahorita va a elaborar en el tema, pero bueno, para que quede claro, la ley tiene una connotación con una institución y con otra tiene otra. ¿Ambas dependen de Hacienda? Sí. ¿Ambas están reguladas? Sí. Pero así como, por ejemplo, el banco solo te respalda 2 millones y Alianza respalda todo tu capital, no nos rigen las mismas reglas ni las mismas instituciones financieras. Voy a hacer un diagrama como el de la cédula para que podamos entender esto más a fondo. ¿Quién realmente nos tiene que decir qué hacer y qué reglas tenemos que tener? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Quieres comentar? Adelante. ¿No? Y con lo que comparte Beto, yo creo que es importante porque a veces nuestro trabajo realmente es informar y asesorar. Algo que nosotros hacemos es que nosotros tenemos prohibido, incluso, proyectar. Porque decimos, como tenemos portafolios que son más agresivos de mayor rendimiento, a diferencia de lo que es un banco que es renta fija, nosotros decimos, hasta tenemos un speech de venta, decimos, mira, ni Warren Buffett, que es el mejor inversionista del mundo, te puede asegurar lo que va a pasar el siguiente año. Lo que sí podemos hacer es que podemos revisar históricamente cómo han sido los rendimientos de los portafolios para poder traducir o compartir. Entonces nosotros ni siquiera proyectamos, mostramos, ¿no?, los rendimientos históricos de los últimos 4 o hasta 10 años de los portafolios para que la persona pueda tomar la decisión continua. Yo te ofrezco estos 3 portafolios, pero te voy a compartir históricamente cómo se han comportado. Si nosotros replicamos pandemias, ataques terroristas, crisis financiera, inflación, pérdidas bancarias, guerras comerciales, aún así con esta información tú vas a tener este rendimiento esperado. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero históricamente con todos los acontecimientos negativos, si se fueran a repetir, tú estarías ganando esta parte. Entonces muchos prospectos, oye, si no hay pandemia, tú dime, pues gano más, sí, claro, ganas más, ¿no? Pero nosotros tampoco no proyectamos, hacemos información y educación de lo que tenemos solamente que nos pueda respaldar. Esa parte es importante. Una vez que entendemos este contexto, ahora sí, si yo entiendo cómo piensa, cómo vive y los hábitos del ahorrador mexicano y cuáles son las herramientas que tiene para tener su capital, que es la casa o los bancos, entonces podemos tener ya mayor entendimiento de las áreas de oportunidad que tenemos nosotros al acercarnos con una persona para ofrecer sorpresas. Esta información ustedes ya la conocen, ¿no?, que es de Optimax Elite. ¿Qué quiere decir? Es para inversionistas que requieren liquidez, ¿no?, meter y sacar dinero. Al menos son 300,000 pesos para ingresar a estos portafolios. Y una de las partes más importantes es la estrategia fiscal, que tienen 2, que ahorita vamos a hablar de ella, pero una de las más importantes es poder patear el impuesto, ¿no?, que es lo que hacemos. Muchas personas prefieren la liquidez al ahorro. ¿Por qué? Porque les gusta la inmediatez. Pero nosotros sabemos, ya documentado, ¿no?, que estos expertos en finanzas nos dicen que cuando la persona tiene inmediatez o tiene liquidez de su capital, difícilmente puede cumplir metas importantes. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, a diferencia, por ejemplo, de mis papás o de mis abuelos, que tenían casa propia, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tiene 9 hermanos, y los 9 hermanos, aunque no todos terminaron la universidad ni trabajan en grandes empresas, todos tienen casa propia, ¿no? Y hoy la mayoría de mis primos o sobrinos más jóvenes tienen carrera en licenciatura,
tienen incluso maestrías, diplomados, ganan mejor, pero la mayor renta y no tiene casa propia. ¿Qué quiere decir? Que a la gente hoy le gusta más la liquidez y la inmediatez, que es comprar en cosas que no tienen tanto valor y están perdiendo metas importantes a largo plazo. Cuando nosotros compartimos con las personas que es más importante hacer metas de ahorro, no tener tu dinero guardado, sino tener una meta de ahorro específica, es mucho más fácil tener estrategias o vehículos que nos ayuden a lograr esa meta específica. Entonces, nuestra parte de la información también es orientar, capacitar y sensibilizar a los prospectos de que la liquidez no siempre es lo mejor, a menos que tu negocio lo requiera, ¿no? Supongamos que es una persona que es de la central de abastos, que es una persona que compra y vende autos, que es un constructor. Bueno, entonces ahí sí, el capital lo puedes tener y también tiene mejores beneficios fiscales, ¿no? Entonces, más que presentar un producto, nuestro trabajo casi siempre se basa en informar, capacitar y sensibilizar de temas financieros con los prospectos. Y cuando lo hacemos de esta forma, sin prisa, la gente normalmente lo toma muy bien y nos toma a nosotros como expertos financieros. Entonces ya nos habla o nos pregunta de cualquier cosa que quiera hacer, ¿no? Este es un resumen del lead, aportación única, sabemos que es un producto one shot, una sola exhibición si yo quiero, y después lo puedo dejar ahí toda la vida, o puedo hacer aportaciones adicionales con un monto mínimo de 10,000 pesos por cada alternativa. El monto mínimo de apertura son 300,000 pesos, ¿no? Es como un resumen nada más de la información. Productos que ya conocemos también, pues para gente que tiene o que requiere liquidez, no es que le guste, es gente que su negocio requiere de liquidez, porque la mayoría de la gente va a querer liquidez, pero sabemos que si tiene liquidez, al meter y sacar dinero, no deja crecer el dinero en rendimientos y dejan de ganar dinero o pierden oportunidad. Entonces, cuando nosotros les informamos a la persona que cada vez que la liquidez él ocupa, está perdiendo oportunidades de generar mayores ingresos con la gestión pasiva. Cada vez que tú ocupes liquidez en tu vida, vas a poder oportunidad de tener mayores rendimientos con inversiones. ¿Sale? Es la parte importante. Es un producto que máximo es 72 horas, pero normalmente si lo haces por la mañana o al mediodía, solicitas tu capital y ese mismo día te dan el capital. La empresa Allianz se protege diciendo 72 horas. ¿Por qué? Porque si el cliente un viernes en la tarde solicita su capital, puede ser que no por Allianz, sino por el banco, tal vez hasta el día lunes les llegue. Por eso pueden las 72 horas. Pero normalmente es como un banco. Yo pido mi dinero y está transferido a esa misma cuenta, ¿no? Esa parte es importante. Una pregunta. Oye, ¿no tiene un cargo del 1% de retiro antes de los 5 años, verdad? Sí, este producto, como bien compartes, tiene un cargo de retiro del 1%, pero no es penalización, solamente es un cargo de por ciento. Lo que nosotros manejamos como alternativa para que el cliente no tenga cargos muy altos, por ejemplo, tú de los 300,000 pesos, ¿cuánto capital realmente crees tú o consideras que requieres realmente para tener liquidez? Pues 100,000 pesos. ¿Tú con 100,000 pesos puedes meter y sacar tranquilamente? Sí. Esos 100,000 pesos los vas a poner en CETES, en la parte del dinero en México. Pero los 200,000 que tú crees que no es una necesidad, pero lo puedes ocupar, ¿por qué no lo ponemos en dólares? Y esos 200,000 los dejas ahí y tú solamente ocupas 300,000. Esa estrategia la mejor, ¿por qué bueno que lo preguntas? Si hacemos una estrategia de diversificación, preguntando al cliente no qué le gusta, sino cuál es la necesidad de liquidez para tenerla en pesos mexicanos, y la otra parte que no, pero lo puede ocupar, la ponemos en dinero americano. Esa es la ventaja que tenemos nosotros respecto al banco. El banco te ofrece, digo, ya para un inversionista un poquito más experimentado, te dice fondos. Pero los fondos tienen un plazo. Un año. Cuando menos de un año, y en ese año no puedes ni lo puedes tocar, ni puedes diversificar dentro del mismo fondo. El fondo es el fondo. Entonces, si tú llegas y escoges el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D del banco, ahí te quedas. En el que tú escogiste, todas tus ganas se va a ese fondo y durante un año no lo ves. Correcto. Contraria a lo que nosotros hacemos. Totalmente de acuerdo. Entonces, la persona que tiene este capital, 300,000 pesos, difícilmente puede acceder a un buen fondo, porque los fondos son la gente que tiene 1,000,000 para arriba, o dependiendo del banco, de 2 millones para arriba. Estas personas ni siquiera pueden tener portafolios con nosotros, ¿no? Esa parte es importante. Esa parte me va a saltar. Pero bueno, un resumen de lo que decíamos, ¿no? De los antecedentes fiscales que ustedes conocen. Todas las personas que tenemos capital del banco tenemos una retención del 0.8%. Hay algunos que lo manejan el 0.50%. Y todo lo que son rendimientos, el 10% de las ganancias es la parte que nos quitan, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que muchos bancos te ofrecen el rendimiento que dicen, yo este primer año te voy a ofrecer un 10% de rendimiento asegurado. Pero solamente es el primer año y es en un portafolio muy especial. Lo que no te dicen es que ese capital les cuentan el CAT, costo total, les cuentan la parte de la retención, tampoco te lo dicen, y también la parte de la inflación. Entonces, realmente lo que te ofrecen no es lo que te ofrecen, ¿no? Esa parte es importante. No es 0.5 de retención el concepto de renta. 0.5 El 0.08% anual.
porque en el simulador de patrimonial de Allianz, ahí viene el punto 5. Sí. Entonces, ¿cómo es? Platicaba hace rato, ¿no? Porque esta es una presentación que yo ocupo ya anterior de las primeras que salió. Pero la retención que antes era provisional, de todas las personas que tenemos nuestro capital del banco, era 0.8% anual. Hoy no es que sea mensual, es 0.50% anual. Pero es anual. ¿Es el 0.50 del rendimiento o de sí? De tu retención, no. Por tener tu capital, solamente la retención, por tener en el banco cada año. ¿Se retiene sobre todo el capital o sobre los intereses? Sobre todo el capital. Y esta parte, que es el 10% de los rendimientos, es así. Aparte de la retención anual, es así. Aparte de la retención que tenemos en renta fija, que es esta, es obligada para todos. Tenemos otra retención, que es el 10% de tus ganancias. Esa es en renta variable, del instrumento que tú quieras. Por eso dicen que es el 1.08% anual. Que ahorita vamos a ver una tabla en un ejercicio que tenemos aquí. Pero no parece, oye Eduardo, 1.08% de retención anual, no parece mucho. Vamos a ver cómo se ve en 10 años. Aquí está, ¿no? De las dos estrategias que tenemos, una principalmente es exentar, como saben. Optimax Elite tiene el artículo 93, que hay que decir una persona que cumpla 60 años de edad, con al menos 5 años de ahorro, puede ya exentar impuestos. Esto es muy bueno porque mucha gente empieza a ahorrar desde que es joven y trabaja. Pero llega a tener la edad de 60 años y tienen tenido su capital ahí. Y muchos después están ahí la pensión. Y tienen 65 años y tienen su capital ahí, tienen 70 y hasta que se mueren, la gente que lo tiene en el banco. Pero en este producto, justamente al cumplir 60 años de edad y al menos 5 años, la gente puede exentar totalmente impuestos. ¿Qué quiere decir? De los 60 años a lo que te resta de vida ya no vas a pagar la diferencia del banco. Eso es muy bueno. Y la otra es diferir. ¿Qué quiere diferir? Vulgarmente, como dicen los contadores fiscalistas, es ir patando el impuesto. En lo que esta retención que tenía, no me la hagas hoy hasta que yo la saque. No me la hagas hoy hasta que... Y al final es lo que tú decías. Si tenemos la retención anual del 0.8% de mi capital, renta fija, y el 10% de la retención de mis ganancias, que es renta variable, al final ese 1.8%, que es anual, si lo vemos con el tiempo de dos personas, aquí dice el ejemplo, ¿no? Raúl tiene su capital en el banco y Jorge tiene la misma edad con el mismo capital, lo mete Elite. Con solamente el diferimiento, que es anual, con el interés compuesto negativo, esta persona tiene un rendimiento en 10 años del 19.4%, que no parece, pero son 400,000 pesos más, ¿no? Entonces, son muy buenos. Este producto de Elite, como sabemos, como es un instrumento de meter y sacar dinero, realmente no es para tener grandes ganancias, porque no dejamos que sea dinero, pero sí es para tener estrategias fiscales que nos puedan ayudar más, ¿sabe? Es un producto muy simple. Y lo que decíamos, ¿no? A diferencia de los bancos, que normalmente nos van a ofrecer CETES, si nosotros vemos 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, entonces somos partícipes o candidatos para tener portafolios de mejores rendimientos. Pero ese portafolio al menos tiene que estar 1 año con esa renta fija, con esa renta variable que tenemos. Y lo que tenemos nosotros es que podemos diversificar en 3 diferentes alternativas. Y no solamente eso, sino por cambios mensuales podemos cambiar de portafolios a otros sin ningún costo. Los bancos en primera por esos montos no te van a dejar. Y si es que tú quieres cancelar, tienes que cancelar con penalización, sacar tu capital, abrir una nueva cuenta y eso te genera un costo. Porque los bancos no regalan nada. Nosotros lo hacemos de forma gratuita. Entonces, este producto, si lo sabemos compartir, se hace muy competitivo. Y como bien comentas, oye Eduardo, yo tengo 300,000 pesos. ¿Cuál es la necesidad de tu liquidez? Son 100,000, lo ponemos entonces en alguna parte de pesos porque sabemos que podemos sacar y meter. Pero nosotros 200,000 lo podemos diversificar aquí sabiendo que en el tiempo va a poder crecer ese capital y vamos a diferir y vamos a tener un rendimiento mucho mayor que en el banco, ¿no? La parte que podemos tener. Ustedes saben que nuestros productos están empaquetados como si fueran un seguro de vida, aunque no lo son, ¿se acuerdan? Todos los productos, principalmente Optimax Plus, Patrimonio Elite, al inicio se hace un cargo único de 500 pesos. Y eso es porque están empaquetados como si fuera un seguro de vida, aunque no lo es. ¿Y cuáles son los beneficios? Que todo lo que es herencia, cuando el titular fallece, los beneficios pasan directamente a los beneficiarios, el capital pasa directamente al beneficiario libre de impuestos. Si nosotros tuviéramos 1 millón de pesos y el titular llega a fallecer y tiene beneficiarios, hay una retención provisional, más aparte otra parte. Más o menos 720,000 pesos se le entregaría al beneficiario del 1,000,000 de pesos. Si lo tenemos en Optimax Elite, ese 1,000,000 de pesos pasa limpiamente directamente al beneficiario. Entonces es otra forma de ahorrar o tener capital, ¿vale? Y hablamos al inicio que de tener nuestro dinero guardado en la casa a tenerlo en el banco, hay algo que se llama CAT, costo anual total. Costo de apertura, manejo de cuenta, apertura de cheques, consulta de saldo, disposición de efectivo y algunas penalizaciones si no pagamos a tiempo. Pero nosotros, si se fijan,
Anualmente en renta fija, 0.71%, que es en promedio mensual 0.06%. Y si lo tenemos en renta variable, que es lo que queremos, 1.25% anual. Sumados, no es un CAT anual del 1%. Los bancos cobran entre el 4 y hasta el 8% del CAT, que es la parte administrativa. Nosotros cobramos aproximadamente el 1%. Entonces, ¿qué quiere decir este producto? Este producto es una administración mucho más económica que el banco, me genera mejores rendimientos que el banco y las estrategias fiscales hacen que mi dinero pueda crecer más limpiamente. Y es mucho más seguro. Entonces, eso es hablando de Optimax Elite, ¿no? Pero yo creo que el producto estrella, que yo le puedo decir que es como la joya de Allianz, es Optimax Patrimonial. ¿Por qué? Porque es un producto que aquí sí es para gente que quiere hacer trabajar su capital. Y aquí aparece parte de la educación financiera que para mí es lo más importante, que es la famosa gestión pasiva. Todos los expertos en temas financieros nos dicen que hay 4 formas de manejar finanzas sanas. Aprender a ganar dinero, aprender a ahorrarlo, aprender a invertirlo y aprender a gastarlo. La gran mayoría lo gana y lo gasta, olvidando los 2 pilares de la riqueza, que es el ahorro y la inversión. Pero entre el ahorro y la inversión hay 2 formas de invertir. Una es la gestión activa, que es cuando yo pongo una empresa y estoy trabajando en tiempo, forma y esfuerzo para que ese capital crezca, con mucho riesgo. Al final, un negocio es un riesgo muy alto. Pero está la gestión pasiva. La gestión pasiva es cuando yo, Eduardo, ahorrador inversionista, vinculo mi ahorro junto con una estrategia de inversión y se la doy a trabajar a los mejores empresarios de las mejores empresas del mundo consolidadas después de mucho tiempo. Y mientras yo estoy trabajando o en mi empresa, mi capital está trabajando 24 horas, 365 días, sin que requiera de mi tiempo ni mi esfuerzo. ¿Cuál creen ustedes que sea la estrategia preferida de los hombres más ricos del mundo? La gestión pasiva. Entonces, para mí hay una parte que me gusta, que dice que el éxito deja huellas. Y si los hombres más ricos del mundo y los mexicanos más ricos del país, su capital lo tienen en gestión pasiva, entonces ¿qué hay que hacer nosotros? Replicar lo mismo que ellos hacen. Cuando nosotros podemos replicar esto, ¿no? Que es un producto que al menos se pide que tenga 5 años, con 250,000 pesos de apertura, aquí está, ¿no? Es una suma, si tú gustas, única, de 250,000, o puedes ir aportando 50,000 pesos para más productos, con algunos beneficios fiscales, ¿no? Que te dice, después de 5 años, ya lo que tú aportes ya es algo líquido que no te genera gastos. Igual, como bien comparten, el 1% de cargo. Oye, Eduardo, si yo meto mi capital 5 años, pero tengo alguna urgencia, ¿puedo retirar mi capital? Sí, hasta el 90% del capital lo puedes retirar por alguna urgencia. Sabemos que si tú retiras el capital, entonces ya no crece. El objetivo es que tu dinero crezca, ahorro más inversión. Y la parte más importante es que igual puedes tener liquidez de este capital en 72 horas, que no se recomienda, y al menos dejar una cantidad que son 100,000 pesos para que tu producto no se cierre. Y aquí viene para mí la parte más importante. A diferencia de cualquier banco, el más exitoso que hay, las alternativas que nos dan, que son CETES, o después de 1 millón o 2 millones, pueden ser los mejores portafolios, solamente quedamos un año ahí con un costo muy alto. Nosotros, en resumen, como bien decía Beto, tenemos 3 productos que para mí son los mejores, y ningún banco lo tiene. En México no hay un banco que tenga estos productos, ninguno, y menos por un monto de 250,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que es un ahorrador Nobel que va debutando, tiene 250,000 pesos o más, y llega con nosotros, tiene una ventaja que ningún otro va a tener, que son estos 3 portafolios. ACWI, como ustedes conocen, es un portafolio que nos da estabilidad y se ocupa para que la persona o el inversionista no pierda capital. Es un portafolio que está repartido en más de 3,000 empresas de muy buen nivel, alrededor de más de 36 países del mundo. Entonces, si hay una crisis en México o hay una crisis en Estados Unidos, este capital en este portafolio está respaldado y está protegido para que no pierda. Este portafolio ha dado entre un 10 y hasta un 12% de los últimos 100 años. ¿Qué quiere decir? Está por arriba de los CETES incluso. Es una recomendación, que es la diversificación que nosotros manejamos. Es otro portafolio que lo conocen, Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes y más importantes que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y son empresas que gozan de un respaldo y una consolidación que al menos debe tener 2 cosas importantes: rentabilidad histórica y muy buenos rendimientos. ¿Qué quiere decir? Que este portafolio en los últimos 100 años ha dado entre un 12 y un 14% de rendimientos. ¿Qué quiere decir? Es una ganancia asegurada. Entonces, de repente, cuando en los cotizadores ponemos que es dinámico, ¿no?, agresivo, poner ACWI o Standard & Poor's es lo más conservador que puede haber en finanzas. Oye, Eduardo, yo entiendo entonces que revisando las partes financieras, si agarro ACWI que da entre un 10 y un 12% y un Standard & Poor's
que en los últimos 100 años ha dado un 12 o un 14% de rendimiento histórico, es lo más conservador que podemos tener. Son los portafolios más conservadores y lo mejor que tenemos. Pero después, ¿qué creen? Estamos debutando, como bien decía Beto, con un portafolio que en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento aproximadamente del 30 hasta el 34%, que es Nasdaq. Y mi pregunta es, de todos los ETFs que conocemos, que son los índices, están las 100 mejores empresas de tecnología y biotecnología del mundo, que son las empresas que nosotros manejamos para todo. Pero ¿qué pasa si una empresa en un ETF no es funcional, no cumple con las características? Pues simplemente la sacamos y metemos a una que sí cumpla. ¿Pero qué quiere decir? El ETF no pierde, pierde la empresa, el ETF no. ¿Qué quiere decir? Nuestro dinero está asegurado y respaldado. Mi pregunta es, vean a su alrededor y díganme quién no tiene un teléfono celular, quién no tiene un iPod, quién no tiene un smartwatch, quién no ocupa Google, quién no ocupa Facebook, quién no ocupa Meta, quién no va a ocupar inteligencia artificial, quién no ocupa Zoom. Pues la mayoría de lo que estamos haciendo va para allá. De hecho, vamos a empezar a dejar de tener computadoras y algunos teléfonos para avanzar en otro tipo de tecnología. Otro tipo de Zoom va a ser obsoleto en 2 años. Va a haber algo todavía mucho mejor que la realidad aumentada. A lo que voy es, este portafolio históricamente ha sido muy bueno, pero va a ser de los que en tendencia va a ser lo mejor y lo más rentable que pueda haber. Pues, el riesgo de las inversiones no quiere decir que yo pierda mi capital, sino quiere decir que en lugar de 3,000 empresas, lo reduzco a 500 y en lugar de 500 lo reduzco a 100. Ese es el riesgo. A menor diversificación, mayor rentabilidad. Pero no quiere decir que vamos a perder. Difícilmente el Nasdaq 100 va a perder, al contrario, va a ser un índice que va a tener mucho rendimiento por muchos años porque para allá va todo. Pero el riesgo no es el mismo riesgo que conocemos allá de perder. Riesgo solamente tiene que ver a menor diversificación, mayor ganancia. Y es lo que estamos viendo ahorita. De 3,000 empresas a 500 a 100. ¿Cuál es nuestra recomendación para ustedes? No tengan miedo de elegir estos portafolios. Todos nuestros clientes están diversificados en los 3 portafolios. 25-30% Nasdaq, 25-30% Standard & Poor's y 25-30% el ACWI. Y es la mejor forma, estadísticamente y históricamente, de que la persona esté totalmente tranquila de que no trae tener pérdidas, sino solamente ganancias. Entonces, cuando nosotros digamos, aunque veamos ahí en esta tabla, ¿no? de DAT, agresivo, Standard & Poor's es lo más conservador que puede haber. Históricamente, entre un 12 y 14% de rendimiento anual. Un buen ETF, Nasdaq 100. Diversifíquenlo nada más. Y cuando ustedes vayan a tener algunos clientes en su DAP que lo puedan ver, ¿no? Para Optimax Plus, o tengan ya algunos clientes históricos, como los tenemos nosotros, para Patrimonio Elite, y vean sus rendimientos, pueden mostrar a los clientes solamente cubriendo la información, ¿no? Por la parte de privacidad, y se van a dar cuenta realmente de lo que estamos ofreciendo. Nosotros empezamos a vender Patrimonio Elite y obviamente Optimax Plus. Pero ahorita ya tenemos un buen grupo de clientes que tienen inversiones desde 300,000 hasta 5-8 millones. Y cuando nos ponemos a revisar todas ellas, en verdad decimos, voy a vender mi casa y la voy a meter aquí. Porque es en serio. O sea, no hay ninguna plusvalía. Incluso cuando la gente dice, es que voy a invertir mejor en bienes raíces. Puta, perdón. Si yo, Eduardo, vendo mi casa y la meto aquí, yo en 5 años ya me compro 3. Meto tranquilamente 3 millones de pesos y hago 9 sin ningún problema. Y ningún bien raíz me va a dar ese rendimiento como tal en 5 años. No lo va a ver. Y con el riesgo de la liquidez, ¿no? Entonces mi papá es una persona que, aunque yo trabajo aquí, es una persona, él sí, muy conservadora. Y cuando llegamos a Puebla, él tiene algunos terrenos en Lomas de Angelópolis. Les puedo decir que un par de ellos, antes de la pandemia, lo quiso vender y apenas lo está vendiendo. Entonces, si él quisiera liquidez, no puede. Y tampoco le aseguran una plusvalía muy alta. No te lo asegura. ¿Qué creen? Nosotros sí podemos asegurar plusvalías altas y también liquidez, incluso en este producto. Y ahora que se está lanzando lo de que se va a perder la plusvalía. Imagínate ahora más, ¿no? La gente tiene miedo de comprar una casa y rentarla. A lo que voy es, nosotros, con la información de la encuesta de sanidad, que es entender que el mexicano ahorra en su casa o en un banco, en una cuenta de ahorros, y teniendo la información de estos portafolios que ningún banco puede ofrecer por esa cantidad, no tenemos competencia. Nuestra competencia es no salir a presentarse a alguien. Oye, Eduardo, cuando me preguntan, Eduardo, ¿cuál es nuestra competencia? Es bien simple, amigo, amiga. No te preocupes, nuestra competencia es no salir a presentarse a alguien. Porque el momento en que tú se lo presentas, no hay alguien cabalmente consciente que te diga no. Pero nuestro trabajo simplemente es ofrecer y compartir información para que la entiendan y ellos tomen decisiones. Y la gente nos compra a nosotros no vendemos. Nosotros informamos, pero no vendemos. ¿Están de acuerdo? Eduardo, antes de que avancemos, a mí sí me gustaría
abusando de la confianza, que nos compartas algunos numeritos, ¿no? O sea, captación, cuánto han captado, tus agentes más exitosos, qué venden más. Porque los clientes ganan, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna duda. De hecho, aquí Alejandro no me va a dejar mentir, él tiene 3 planes de 2 millones y en poco tiempo su cliente ya se ve muy bonito, ¿no? Hay que entrar y sí, obviamente requiere estómago de acero, ¿no? De repente, un día, no sé cuándo, va a entrar y no le va a gustar lo que va a ver. Claro. Pero también como asesor vas a entrar y te va a gustar lo que vas a ver. Del cliente a mí no me queda ninguna duda de que le va a ir súper bien. Pero de los agentes, sí les cuesta trabajo visualizar. 250,000 pesos de comisión que cobró aquí el señor, le cuesta trabajo a los demás verlo. Por ahí hay otro agente que no voy a decir su nombre. Por ahí hay otra gente que no voy a decir su nombre porque no quiere que le salemos el negocio. Bien. Pero que tiene un cliente que más o menos representa 800, 900,000 pesos de comisión. Entonces son muchos millones en inversión. Y a ese cliente, si toma la decisión, estoy seguro que le va a ir bien. Pero el agente, y bueno, somos promotorías un poquito diferentes, pero ¿cuánto están captando? ¿Cuánto están ganando? ¿Cuál es el plan más grande que han vendido? Y en esta corta trayectoria, ¿qué nos puedes decir de esta parte? Porque aquí hemos cerrado patrimoniales de 500,000 pesos. Te ganas 20,000 pesos, chido. Pero todavía no nos ha tocado a lo mejor un cliente o clientes tan grandes. En volumen sí ganan. Pero en clientes individuales, pues sí nos ha costado llegar a los tiburones, a los megalodones, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes compartir de esta parte de los ingresos de tus agentes? Bueno, así como en términos generales, nada más porque no tengo los números como tal, nosotros iniciamos la promotoría en marzo de este año. Vamos a cumplir nuestro 7º mes y estamos muy enfocados en este tipo de temas y de convertirnos en expertos financieros porque sabemos que es una ventaja competitiva, que no solamente los mexicanos requieren información, pero que también otras empresas de esta misma industria no tienen estos productos, ¿no? Entonces tenemos que especializarnos. Sabemos que nosotros si informamos, capacitamos y sensibilizamos, el cliente nos compra, pero nosotros no vendemos nada. No es la parte importante, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha capacitación. En este semestre hemos tenido una captación aproximadamente, solamente de estos 2 productos en el patrimonio elite, casi de 28 millones. Casi de 28 millones. Y tenemos, voy a hablar de un agente que es exitoso, ¿no? Pues es el más exitoso. Él en promedio semanalmente está generando entre 250,000 y 300,000 pesos mensuales, por semana, perdón, de comisión semanal. Y es el más exitoso, ¿no? Tenemos otros agentes que están ya retomando con esta parte y así como tú, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Pues esta semana metí 240,000 en la quincena, pero ya tenemos agentes que ya rebasaron el 1,000,000 de pesos en un mes de comisiones. Y lo más impresionante es que sabemos que todavía falta mucho mercado y falta mucha gente que tenemos que convencer. Porque cuando tú comes a alguien, los tiburones nadan con tiburones y los lobos aullar se enseñan. Entonces, cuando tú tienes un cliente de ese calibre, ¿qué crees? Pues ese cliente no se junta con el que gana 5,000 pesos mensuales, se junta con gente que gana igual. Entonces ese cliente se dice, oye, te pido un favor, ¿le puedes marcar a mi y decirle que vas de mi parte? Sí, claro. Porque entonces ya te empieza a posicionar como un asesor financiero. Y obviamente se requiere mucha responsabilidad de dominar la información para compartirla correctamente, porque imagínate si hay un cliente que te reclama de un plus de 1,500 pesos, imagínate uno que mete 8 millones contigo, ¿no? Pero al final yo creo que cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Que tiene que ver con la capacitación, la sensibilización, esa parte del bien ser también, ¿no? No pensar en tu beneficio, sino primero en el del cliente y luego en el mío, que es el bien ser. Ya el bien hacer, que es compartir la información, y el bien saber, que es tú capacitarte, hace todo más sencillo. Entonces, al menos de la promotoría, nosotros queremos o estamos buscando especializarnos y ser la promotoría fuerte en inversión, pero yo sé que, como decía al principio, no somos competencia, al contrario, somos aliados estratégicos, porque si alguien llega y habla más de alguien, dice, pues, ¿qué crees? A mi hermana o mi prima o mi hermano, ya llegó un asesor también que le compartió, tiene 2 millones ahí, le va muy bien. Ya cuando llegue otra persona va a ser más fácil. Y entre más hablemos de finanzas, entre más hablemos de educación financiera, a todos nos va a ir muy bien. Porque es lo que hace falta en este país. En México hay dinero, nada más que está repartido está distribuido de una forma no tan equitativa. Y si nosotros con esta información podemos hacer que se equilibre un poco más, es mucho mejor para todos, ¿no? Eso es lo que queremos.
Quería preguntar si nos quieres compartir como los medios de prospección de tus amigos tuyos, no sé. Fíjate que algo que hemos tratado de hacer era como, yo al principio trataba de integrar o regular un medio de prospección para todos, pero también tiene que ver con las historias de los agentes. Y yo creo que ahí viene la clave para todos, ¿no? Todos tenemos diferentes historias. Tenemos un agente que vino, que trabaja en Profuturo, en Afores. Pues tiene conocidos y él le dice, oye, ¿cuánto te pagan a ti por esto? No, pues me dan 200 pesos por metro. Y me dijo, ¿cómo crees? Yo te doy tal cosa, ¿no? Entonces también le pasan a veces algunas carteras de clientes. Pero es una historia que él tiene. Tengo otro agente que trabajó mucho tiempo como secretario de algunos políticos aquí en Puebla, de Chinahuapa, no sé, que ya era solamente como el secretario. Conoce este producto y va con los principales alcaldes, diputados, y tiene ese. Pero lo que voy es que cada uno tiene su propia historia de mercado y le está explotando así. Así. Yo, Eduardo, por ejemplo, antes de estar aquí en esta industria, yo venía de la industria farmacéutica, pero cuando llegué a Puebla, junto con papá, nos dedicamos a dar cursos de capacitación a empresas. Y yo trabajé como mentor de ventas y de marketing en la red de incubadoras del Estado de Puebla. Y me hice de algunos amigos y conocidos empresarios aquí en Puebla, a los que yo les daba cursos de ventas para su empresa. Hoy, de esos amigos y conocidos empresarios en Puebla, son clientes que tengo. Pero si te fijas, son 3 mercados diferentes que tienen que ver con la historia de cada persona. Entonces yo te digo, no vayas a buscar un mercado que no conoces, mejor revisa tu historia de quién tienes, porque seguramente hay gente que te conoce y tienes como esa mina guardada ahí que no has sabido explotar. O sea, mi respuesta tal vez para eso. Sí, con gusto. Una pregunta, ¿cuál crees que es la característica más importante que debe tener un agente para lograr ventas de este tipo, para llegar a mercados de este tipo? Creencia en uno mismo. Porque algo que a veces trabajamos también con los agentes es que de repente había agentes que ganaban 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 mensuales y están muy felices. Y de repente llegan otros y empezamos con esa estrategia y empiezan a ganar 50,000, 80,000, 100,000 por mes, 200,000, 300,000 por mes, 1,000,000 de pesos al mes. Y de repente se rompen todas las creencias. Oye, ¿por qué sí? ¿Por qué ya no? ¿Por qué no puedo? Y yo creo que algo que creo que es importante no para un agente, sino para cualquier persona, es trabajar en tus creencias limitantes. Nosotros hacemos mucho trabajo de creencias limitantes. O sea, porque muchas personas ganan hasta donde tú crees que puedes ganar. En el momento que tú rompas tu barrera, tú vas a ganar hasta donde tú quieras, pero tienes que romper tu propia barrera. Entonces, primero creer en ti mismo. Creer que eres merecedor de ganar 1,000,000 de pesos mensuales. El día que pase, vas a ver oportunidades en todas partes. Y bueno, pues si no hay más, pues yo agradezco a Beto, ¿no? De esa comida que tuvimos y esta invitación para con ustedes. Espero que esta información que ustedes ya conocían seguramente les pueda dar un poco más de panorama para tener opciones de dónde podemos apoyar más para generar mejores ingresos. Entonces, muchas gracias. Gracias, Lalo. La verdad es que tenemos varias ideas que queremos ir poniendo en práctica. Una de ellas es interpromotorías. Ya lo hicimos hace 2 años, fue muy bueno. La mayoría tuvimos buena concurrencia. Cada quien invitó un campeón y compartimos con ese círculo muy selecto donde había 2, 3 asesores invitados y un ponente de la promotoría. Y cada uno llevó el suyo. En ese entonces éramos 8, 7 quisieron participar, uno prefirió no participar. Ahora somos 13 los promotores. No sé si los invitemos a todos, francamente ahora yo lo voy a organizar y voy a invitar. Entonces, pero bueno, Lalo, Pati, Adriana, los que hemos trabajado muy de la mano, creo que son personas que están muy interesadas en sumar. No solo se quieren servir, sino quieren servir. En el mundo hay personas que se quieren servir de la olla, ¿no? O hasta se la roban, ¿no? Los políticos y así. Pero también existen personas que están pensando mucho en generar valor para sus agentes. Entonces, pues muchísimas gracias, Lalo, por estar acá, por compartirnos el tema en cuestión. Creo que inversión ha sido recurrentemente este año algo de lo que no hablábamos mucho y este año hemos estado muy sobre esto, ¿no? Entonces, por algo es, y bueno, pues yo sí te quiero agradecer muchísimo y obviamente yo también te voy a echar muchas ganitas a la plática que tenga con tu equipo
porque pues obviamente vimos acá el compromiso, la apertura con la información. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Lalo.